y Venezuela hemos tenido la misma situación desde, bueno, muchísimos años, desde el problema entre Bolívar y Santander, que se enemistaron, desde ahí como que se enemistó Colombia y Venezuela. Sí, y ahí, bueno, ahí estaba contando un poco yo al principio esa parte, digamos, donde explicaba un poco cómo fue la fragmentación de lo que era la estructura de Nueva Granada. Uy, no sé qué De pasó acá. la, Ustedes la están Gran viendo, ¿no? Colombia. Están viendo el documento acá, ¿no? Sí, sí, sí lo estamos viendo. No sé por qué motivo se corrió acá el último punto, pero bueno, no importa. Va. Este, pero De bueno, pronto te agradezco, Santiago, si le puedes poner un poquito de zoom. Ahí en la parte de abajo del documento te agradecería. a ver, para que le pongo un poquito acá, vista. Vamos a poner, a ver si le pongo acá el ancho. O en la parte de abajo, en el lado derecho, también está A ahí ver si lo el pongo así símbolo ancho. de más y menos, y ahí ¿Ahí? le puedes poner un ¿Ahí poquito. está bien? Perfecto, Ahí está. perfecto, gracias. Bueno, muy Gracias. bien. Yo les decía recién lo que estaba haciendo era un poco una especie de, como de mirada en una especie de más largo plazo para entender un poco la emergencia de un fenómeno como el de Chávez y lo que es todo lo que significó después el proyecto de la Quinta República, digamos. ¿No? Acá yo voy a intentar sintetizar un poco lo que es el proyecto de la llamada Cuarta República, o también llamado sistema, régimen de punto fijo, porque la crisis justamente de ese régimen, el más largo que tiene Venezuela como régimen democrático, eh, explica en buena medida por qué termina surgiendo Chávez, digamos. ¿No? Más allá de la cuestión de fondo que yo les marcaba recién y que hay una cuestión de larga data que tiene que ver con la exaltación del caudillo y la presencia del hombre providencial y demás. ¿No? ¿Qué es esto de la Cuarta República? Bueno, en general en la literatura cuando se habla de la Cuarta República se hace referencia a todo lo que es esta etapa que vive Venezuela entre 1958 y 1999. También se la conoce en la literatura como el sistema o el régimen de punto fijo, ¿sí? Eh, y el uso del término este sistema o régimen de punto fijo en realidad hace alusión al régimen político que tiene Venezuela, que fundamentalmente se funda sobre una especie de pacto y un acuerdo político entre lo que eran los tres principales actores políticos de la época. ¿No? El tema de punto fijo, el nombre viene de una localidad en la cual se desarrolló el acuerdo y que en realidad el acuerdo se firma en una finca o en un predio de uno de los líderes, en este caso el que era el líder del COPEI, Rafael Caldera. ¿No? Este es un dato que reténganlo porque años después es muy significativo con lo que es el momento de la descomposición del régimen, ¿no? como indicador. ¿No? Retengan este dato porque voy a volver sobre eso después. Digamos, ¿no? Y básicamente acá lo que se da es un acuerdo político. En realidad, bueno, Pérez Jiménez va a ser derrocado por una especie de revuelta civil y militar en enero de ese año 58. Se instaura una especie de junta provisional. Eh, bueno, esa junta gobierna por algunos meses y se convoca a elecciones generales y esas elecciones generales son ganadas por el candidato de uno de estos partidos, Acción Democrática, Rómulo Betancourt. ¿No? Y en ese contexto, bueno, de lo que es la permanencia de esa Junta Provisional, se firma este acuerdo, que es básicamente un acuerdo que lo firman estos tres partidos. Acción Democrática, que sé que está ahí con la sigla de AD, COPEI. COPEI tiene una sigla más larga, que es algo así como Comité de Organización Político Electoral Independiente, es el nombre de COPEI. Acción Democrática es un partido más como decía Steven Levitsky, de base sindical, más bien de impronta, diríamos, socialdemócrata. COPEI, un partido más bien con una impronta de tipo social cristiana, con más anclaje en sectores medios católicos, ¿no? Y un tercer partido, URD, que era un partido que estaba un poco más a la izquierda de Acción Democrática, que desapareció al poco tiempo, digamos, ¿no? Es decir, acá el punto de partida, digamos, de lo que es la experiencia del punto fijismo es básicamente un acuerdo político que, a diferencia de lo que era el acuerdo que habían firmado los liberales y los conservadores en Colombia, este era un acuerdo mucho menos reglamentado en el sentido. Es decir, este era un acuerdo mucho más liviano en el sentido que no había una definición tan detallada de los espacios de poder entre los diferentes partidos, sino que acá estábamos frente a un pacto de convivencia o un pacto que lo que procuraba fundamentalmente establecer un acuerdo
de convivencia política entre los principales actores, ¿no? Entendiendo que ese era un acuerdo que resultaba un poco del aprendizaje de lo que había sido la primera experiencia democrática fallida entre 1945 y 1948. ¿No? Es decir, la idea era un acuerdo que estableciera ciertas reglas de convivencia básica entre los principales actores, ¿no? Para justamente evitar que se reedite una experiencia como la que se había dado en los años 40. ¿No? Lo interesante de este acuerdo, además de ser un acuerdo que involucró a los tres principales partidos, y que es un acuerdo que además se fundó sobre la base de la exclusión de algunos otros, el caso del Partido Comunista de Venezuela, fue un acuerdo que, bueno, fue un acuerdo que involucró a las élites políticas, pero también involucró a otras élites no políticas, ¿no? En el sentido que, bueno, el acuerdo, digamos, involucró a otros actores, eso permitió de alguna manera ensanchar las bases de sustentación de ese régimen, en la medida que, bueno, las organizaciones sindicales, las Fuerzas Armadas, las organizaciones empresariales, la Iglesia Católica, terminaron teniendo diferentes niveles de adhesión a este acuerdo, ¿no? Bueno, obviamente, dudes, como se dice, apoyos a cambio de, ¿no? En el caso de las organizaciones sindicales y empresariales, en buena medida parte de ese apoyo se dio en función o en la medida en que el Estado otorgó una cantidad de incentivos de diferente tipo, tanto a las organizaciones sindicales como a las empresariales, ¿no? Sean de tipo fiscal o en términos de remuneración salarial, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de las Fuerzas Armadas, el compromiso fue un compromiso que también tuvo su prestación y contraprestación, en el sentido de que las Fuerzas Armadas se comprometieron y cumplieron ese rol durante mucho tiempo, de ser una fuerza neutral, no deliberante y subordinada al poder civil, pero esto a cambio de que el poder político no hiciera ningún tipo de revisión respecto a todo lo que había sido el tema de la represión sistemática y el terrorismo estatal durante los años de Pérez Jiménez, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, se cambió subordinación al poder civil a cambio de olvido, amnistía, o llámenle como les parezca más pertinente, digamos, ¿no? Y en el caso de la Iglesia Católica, también acá cambió la estrategia. Es decir, bueno, en buena medida la Iglesia Católica, a través de su partido COPEI, en los años 40 había boicoteado y había llamado al golpe que terminó con el derrocamiento de Rómulo Gallegos en 1948. Bueno, acá cambió la actitud de los actores, ¿no? En la medida en que el brazo político de la Iglesia Católica se suscribe el acuerdo, la propia Iglesia se allana a apoyar el mismo, y esto fue a partir de un compromiso desde el Estado, y en ese momento de un primer gobierno de Acción Democrática, de no, digamos, tener injerencia en lo que era la esfera de acción de la Iglesia Católica, por ejemplo, en el terreno educativo, cosa que se habían metido con ese tema en los años 40 y eso había generado o había sido una fuente de muy fuertes tensiones, que llevó, entre otras cosas, a, bueno, el apoyo político del COPEI al derrocamiento de Acción Democrática, ¿no? Entonces, Santiago, ¿me permites hacer un comentario, por sí, favor? sí, por supuesto. Revisando el tema de la crisis de la Cuarta República y en esta época del 58, quiero hacer una pequeña analogía también. En Colombia tuvimos algo muy similar y se denominó el Frente Nacional. Después de la única dictadura que hemos tenido, que fue la del general Rojas Pinilla, terminó en el 53, él tenía un gran respaldo popular y los dos partidos tradicionales, el conservador y el liberal, decidieron hacer un pacto entre ellos y alternar el poder durante 4 años, los primeros 4 años los conservadores, los siguientes liberal, para de ese modo evitar la confrontación entre ellos dos y sacar de un lado al general. Entonces creo que ha sido la única época en Colombia donde se llegó a ese pacto y los partidos tradicionales, que han sido esos dos, lograron, digamos, estar en paz durante esos 20 años que alternaron el poder, primero un conservador, segundo un liberal. Entonces quería hacer ese aporte también pues, relacionado con Colombia. Claro, está bien. Eso, digamos, claro, un poco abona esto que yo comentaba, yo lo comenté en un sentido un poco más general, que era, bueno, ese pacto, el del Frente Nacional, era un pacto mucho más detallado, digamos, de lo que era ¿no? Porque este era un acuerdo más de convivencia, más que nada, ¿no? Aquel era un acuerdo de convivencia y además de distribución 50-50 de los cargos, digamos, ¿no? Y de los términos de las fórmulas y demás, ¿no? Bueno, después le hicieron alguna picardía ahí a Rojas Pinilla también en su momento, en los años 70, y bueno, eso dio origen a todo lo que fue todo el movimiento guerrillero El M-19. del M-19, digamos, ¿no? Correcto.
Pero bueno, esto es, en definitiva, este tipo de acuerdos, bueno, en el caso de Venezuela tuvo una particularidad que, siendo originariamente un acuerdo político, se terminó transformando en un acuerdo social, en la medida que actores no políticos, en un sentido más estricto del término, también terminaron dándole el apoyo, y de esa manera ampliando la base de sustentación del propio régimen, digamos, ¿no? Como decía un autor, un politólogo, Philip Schmitter, Schmitter usaba esta frase, decía, bueno, los pactos suelen ser medios no democráticos para fines democráticos, ¿no? Podríamos decir que en este caso, bueno, un acuerdo como este de punto fijo, o el del Frente Nacional, o quizá el Pacto de la Moncloa en España décadas después, podían ser buenos ejemplos, y de hecho son los que se tomaban como referencia para esta idea de, bueno, estos son pactos de élite en realidad. Excelente definición, medios no democráticos para fines Para fines democráticos. democráticos, digamos, Voy a ¿no? anotarla. No, ¿Quién la es dijo? ¿Perdón? una frase maravillosa de Philip Schmitter, donde él describe así, bueno, en general la mayor parte de estos pactos son pactos que se suscriben entre elites, y digamos que la ciudadanía queda fuera de estos acuerdos, ¿no? Pero en definitiva es la idea de, bueno, es que son acuerdos entre elites para, en definitiva, después establecer algún tipo de régimen democrático más amplio e incluso más allá de lo que pueda ser la estricta arena desde el punto de vista electoral, ¿no? Después, acá hay un elemento que es interesante, que es cómo en un país con tan poca historia democrática pudo construirse un esquema de gobernabilidad y de gobernabilidad democrática durante décadas, ¿no? Bueno, ahí ustedes van a encontrar yo diría que hay un texto muy bueno, un autor americano, Michael Kopich, donde él resume muy bien lo que son quizá las tres principales hipótesis, ¿no? Que se han utilizado o que se han hecho uso como argumentos para entender un poco este fenómeno de la gobernabilidad venezolana, ¿no? Mire, comentario y digresión al margen, ¿no? Cuando yo estudiaba la carrera de Ciencia Política en los años 80, y uno estaba lleno, intoxicado de toda la literatura transitológica que circulaba en la época, bueno, en América Latina el modelo de referencia era Venezuela, ¿no? Y todos queríamos conocer el caso venezolano porque era el modelo, ¿no? El modelo del país que había construido una democracia sobre pactos entre elites y entre actores estratégicos, y de alguna manera visto como la referencia para pensar algo posible en el contexto de la Argentina, digamos, ¿no? Lamentablemente, bueno, años después Venezuela pasa a ser modelo no por esto, sino por la crisis que vive hoy, y que, bueno, de la cual vamos a hablar también ya la semana que viene, digamos, ¿no? Pero bueno, en esas lecturas que había sobre el tema, había una cantidad de hipótesis que se planteaban para intentar de alguna manera entender qué factores habían hecho posible construir la gobernabilidad democrática en un país que tenía una escasa experiencia en esta materia, digamos, ¿no? Una de las hipótesis que siempre se ha esgrimido, de hecho yo cité recién una autora, Terry Carr, bueno, planteaba el tema de la importancia de la renta petrolera, digamos, ¿no? En el sentido de que, bueno, un país que tiene un ingreso, digamos, y el Estado tiene un ingreso propio que deriva de una renta que además está en manos del Estado, tiene la posibilidad de otorgar una cantidad de incentivos, ¿no es cierto?, y de beneficios y pagos de diferente tipo a los actores que apoyan el sistema, y de esa manera, a través de una estructura generalizada de pagos de diferente naturaleza, bueno, solventar y garantizarse una amplia base de sustentación, ¿no? Es decir, acá estamos un poco esta idea de que, bueno, esta era una democracia que se fundaba sobre una especie de pacto petrolero, ¿no? En la medida que el petróleo permitía suavizar, o la distribución de los dividendos de la renta petrolera permitía suavizar tensiones sociales dentro del contexto de una sociedad democrática, digamos, ¿no? Esta es una de las hipótesis que más se ha utilizado y a la cual se ha apelado para explicar un poco el fenómeno de la democracia venezolana, digamos, ¿no? Sin embargo, cuando uno mira la experiencia de otros países petroleros, uno puede decir, bueno, no necesariamente uno puede establecer una relación necesaria y suficiente entre renta petrolera y democracia. Y ahí tienen todos los países árabes, y ahí tenían el caso de México en ese momento, ¿sí? Con lo cual, bueno, lo que planteaba un poco Michael Kopich era la idea de que, bueno, acá hay que pensar en otros factores, evidentemente, en la medida en que la renta petrolera como factor y la distribución de los dividendos como factor para morigerar tensiones, bueno, puede ser una explicación necesaria, pero probablemente no suficiente
para entender un poco el fenómeno de este sistema, ¿no? Y ahí él plantea dos hipótesis para poder explicar este problema, digamos, ¿no? O este fenómeno. Bueno, una lo ubica en algo que él llama la excepcionalidad del liderazgo político, ¿sí? ¿Y a qué se refiere acá este autor Michael Kopich con esta idea de la excepcionalidad del liderazgo político? Bueno, se refiere al hecho de que Venezuela, en esa circunstancia política, tuvo una clase política excepcionalmente disponible para la cooperación y excepcionalmente disponible para garantizar el efectivo cumplimiento de esos acuerdos de convivencia política, ¿no? ¿A qué lo atribuía esto él? Bueno, en parte lo atribuía a cuestiones de orden generacional. Bueno, llegaba al poder una nueva generación en Venezuela, de gente, digamos, de líderes que estaban en una edad mediana, que habían vivido la experiencia de luchar contra las diferentes dictaduras militares, ¿no? Y muchos de ellos además habían tomado nota de lo que había sido la experiencia, digamos, breve del 45 al 48, en el cual de alguna manera la confrontación y la polarización había en definitiva llevado a una crispación política que derivó finalmente en una salida militar o cívico-militar, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se entendía que, bueno, el relevo o la aparición de esa nueva generación, que era una generación además forjada en las luchas contra diferentes regímenes militares, civiles o cívico-militares no democráticos, bueno, era un elemento que hacía muy propicia la posibilidad de plantear un acuerdo de este tipo y que además se contara con líderes comprometidos con el efectivo cumplimiento de ese acuerdo, ¿no? Y ahí, evidentemente, el tema de la figura de un Betancur o de Caldera fueron un factor importante en todo el desarrollo de la política de Venezuela de aquellos años, ¿no? En momentos además muy complicados, porque Venezuela en los años 60 tuvo que afrontar un problema muy serio, que fue el problema de la guerrilla. Tuvo un movimiento guerrillero fuerte durante toda la década del 60, apoyado por Cuba, y también con un apoyo interno de sectores que quedaban fuera de este acuerdo, ¿no? Yo decía en algún momento acá, o citábamos esa frase de Schmitter, y en algún momento al pasado yo cité el tema de la exclusión del Partido Comunista Venezolano. Bueno, la exclusión política del Partido Comunista Venezolano llevó a mucha gente que estaba vinculada a ese partido a, bueno, en medio de la influencia más de la Revolución Cubana, a abrazar la lucha armada como una posible estrategia de lucha contra la democracia burguesa muy en boga en esos años, digamos, ¿no? En esos años 60 también en Colombia empezaban los primeros movimientos, y ahí aparece en su origen el tema de la FARC, bajo otras condiciones y bajo otras circunstancias, pero más o menos contemporáneo con estos movimientos en el caso de Venezuela, ¿no? Entonces ahí lo que se planteaba era una segunda explicación que tenía más que ver con la propia disponibilidad y el compromiso de los líderes políticos en garantizar el cumplimiento de esos acuerdos de convivencia, ¿no? Y un tercer factor que se menciona acá, que está relacionado con el carácter o las características de los partidos venezolanos, ¿no? Y en ese sentido, lo que entiende acá Kopich es que perdón, partidos disciplinados y de gran inserción en la sociedad civil, entendía Kopich que eran un factor importante y fueron un factor importante para garantizar el éxito de este proceso democrático. ¿Por qué esta lectura? Bueno, entendía él que Venezuela contaba con partidos, como decía Steve Levitsky, con un alto nivel de institucionalización, es decir, con un alto nivel de organización interna y de funcionamiento regular de reglas y procedimientos internos para su vida interna, y que esos partidos con alto nivel de institucionalización eran un elemento importante para garantizar el efectivo cumplimiento de los acuerdos, digamos, ¿no? Pero no solo los partidos eran un factor importante para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, los partidos también eran un elemento importante en la medida en que, bueno, eran una importante herramienta de movilización, y la movilización pasaba a ser una estrategia importante de los partidos para, bueno, mostrar un poco y medir su capacidad
de presión frente a otros actores, le hace organizaciones sindicales, fuerzas armadas y demás, ¿no? En ese sentido, la idea del partido disciplinado es un elemento que tiene mucha importancia como una herramienta para la movilización y como una herramienta para garantizar el cumplimiento efectivo de los acuerdos, más allá de los acuerdos dirigenciales, digamos, ¿sí? Y el otro elemento que también menciona él acá es el tema de la penetración y de la inserción de los partidos políticos venezolanos en la sociedad civil, ¿no? Es decir, la presencia política de los partidos en Venezuela tuvo expresión en este periodo en diferentes áreas de influencia. No solo desde el punto de vista de los partidos como tal, la vida política, sino también en otras áreas, en el terreno sindical, en el terreno empresarial, en el terreno eclesiástico, en el terreno de otras organizaciones de la sociedad civil, en los colegios de escribanos, ¿no? En las asociaciones profesionales, hasta en los concursos de belleza, ¿no? Bueno, hay una anécdota que siempre se cuenta acá, que, bueno, en la elección de Miss Venezuela, en general en las elecciones de Miss Venezuela, cuando, según quién fuera el partido de gobierno, bueno, la Miss Venezuela que fuera elegida, seguramente se elegía, además por sus atributos naturales y por las cosas bonitas que dijeran cuando le preguntaban esas cosas que se preguntan en los concursos de belleza, bueno, era porque tenía algún tipo de adhesión al partido que estuviera en el gobierno en ese momento, digamos, ¿no? Entonces, alternativamente, las Miss Venezuela podían ser adecas o copellanas, digamos, ¿no? Según quién fuera el partido que estuviera en el poder en ese momento, ¿no? Bueno, esto que es una anécdota así un poco más simpática, si quieren, les marcaba la dimensión de lo que era la inserción y la penetración de los partidos en la sociedad, ¿no? Que además se veía, entre otras cosas, fortalecida por el hecho de que además operaba una especie de sistema electoral que también fortalecía tanto la presencia como la disciplina de esos partidos en el ámbito legislativo y en definitiva les garantizaba un amplio control desde el punto de vista territorial, digamos, ¿no? En Venezuela todavía se sigue votando y así, se vota con un sistema de tarjetas, ¿no? No hay listas partidarias, ¿no? Entonces uno vota una serie de tarjetas, donde las tarjetas identificadas por colores expresan a los diferentes partidos, ¿no? Según la cantidad de votos que cada partido tenía, bueno, tenía una cantidad de escaños en el Congreso, y eran los partidos los que elegían a esos miembros que iban a integrar los bloques dentro del Congreso como tal, ¿no? Bueno, el sistema electoral venezolano, al implementar un sistema de este tipo con las listas, que no era un sistema de listas, era una lista de tarjetones, fortalecía el tema del control partidario dentro de lo que es el esquema del funcionamiento de la política y del Congreso en particular, digamos, ¿no? Y eso obviamente que fortalecía el funcionamiento con una férrea disciplina interna de los partidos como tal, ¿no? Entonces, la idea cuál es acá, que bueno, este sistema pudo funcionar en la medida que tuvo diferentes dimensiones que lo hicieron posible, ¿no? Bueno, el factor de los ingresos petroleros fue un elemento importante en la medida que el recurso o la renta y el excedente de la renta petrolera era un elemento para, de alguna manera, suavizar tensiones existentes en una sociedad crónicamente desigual. Pero también ahí una explicación posible está en el hecho que ha habido una serie de factores desde el punto de vista institucional que hicieron posible que este esquema funcionara, ¿no? Muchos autores se preguntaban en los años 80 cómo podía ser que Venezuela funcionara teniendo un sistema presidencialista, ¿no? Bueno, a principios de los años 80, hasta buena parte de los 90 estaba muy de moda esta idea que en realidad no podía haber democracia en un país que tuviera una forma de gobierno presidencialista, digamos, ¿no? Y de hecho, bueno, Copich lo que planteaba era un poco la idea de que, bueno, a pesar de ser Venezuela un sistema de tipo presidencialista, sin embargo, pudo garantizar gobernabilidad democrática. Y precisamente lo explicaba por factores ajenos, digamos, al diseño institucional, y que eran estos que yo mencionaba acá, ¿no? La disponibilidad y el compromiso de los líderes políticos, el papel de los partidos, la importancia, digamos, que tiene el ingreso extraordinario de la renta petrolera, aun cuando estos pueden ser factores necesarios, pero no suficientes para explicar el problema de la gobernabilidad, ¿no? Yo les decía que hace un rato, Venezuela era un caso modélico, ¿no? Venezuela, a comienzos de los años 80,
era un caso que era estudiado como modelo, ¿no? Así como se estudiaba el caso de España, ¿no? Y bueno, todos aquellos que les gustaba estudiar todo lo que eran dinámicas y procesos de concertación, iban a buscar las referencias y inevitablemente aparecían las dos, la de Venezuela y la de España, aun cuando el caso español era un caso distinto, porque además era un pacto que fue un pacto político, fue un pacto autonómico, esto vino acompañado también de un pacto económico y social, fue algo mucho más amplio que lo que significó el pacto político de punto fijo en el caso de Venezuela como tal, ¿no? Pero bueno, era un modelo de referencia para lo que era la democracia y para las democracias que empezaban en la región en los años 80, digamos, ¿no? De todas maneras, así como esta democracia funcionó sobre muchas virtudes, probablemente algunas de esas virtudes que hicieron posible que esta democracia funcionara como tal, terminaron constituyéndose en, de alguna manera, las condiciones que dieron lugar a la crisis o a una sucesión de crisis que después terminaron con la, con la Cuarta República y con esa transición de la Cuarta a la Quinta República, ¿no? Yo ahí, sin agotar la lista que uno puede establecer, menciono 4, ¿no? A ver, un problema que podríamos decir que era una especie de daño colateral, que es casi inevitable que se dé en situaciones donde, bueno, los esquemas de democracia funcionan sobre acuerdos entre élites, es este problema de la cartelización, ¿sí? Lo que se fue dando paulatinamente, ante la ausencia de alternativas, ¿no? O ante la creencia de que no había alternativas, bueno, de alguna manera el comportamiento de la clase política venezolana tendió a una especie de cartelización y una especie de paulatina, podríamos decir, oligarquización de la vida política, ¿sí? Es decir, de alguna manera, paulatinamente, la clase política en Venezuela fue teniendo como una especie de aislamiento cada vez mayor de la sociedad, y bueno, eso en definitiva la llevó a tener cada vez un menor nivel de comprensión de los cambios que se fueron dando en la sociedad venezolana, cambios que sobre todo se vivieron a partir de los años, yo le diría, 80 y 90, digamos, ¿no? Sí, bueno, Venezuela vivió una cantidad de cambios en los años 80 y 90, cambios que en buena medida eran producidos por actores que no estaban representados dentro del sistema de partidos, y que dieron lugar a un fenómeno de emergencia de una sociedad civil que empezó a tener expresión por fuera de lo que era la política tradicional, ¿no? Es decir, había una sociedad civil que no tenía expresión en este sistema, que lo hizo notar, que bueno, después en los 90 tuvo una cantidad de expresiones políticas que algunas de ellas terminaron después formando parte de lo que era el movimiento político de Chávez también, ¿no? Entonces, en este sentido, los dos primeros elementos que me parece que uno tiene que citar son, bueno, esa especie de cartelización y paulatina oligarquización de la vida política que vivió Venezuela y que llevó a las élites políticas a no lograr registrar y comprender debidamente los cambios que la sociedad venezolana tuvo a partir de los años 80 y 90. ¿No? El otro elemento que probablemente no fue debidamente tomado en su dimensión es el tema de los cambios que se dieron en las Fuerzas Armadas, sobre todo a partir de los años 70, 80 y 90, que tuvieron que ver con una reforma que tendió a, por un lado, una mayor profesionalización de las Fuerzas Armadas y, por otro lado, una mayor politización de las Fuerzas Armadas, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, en los años 70 se instrumentó un programa de reforma militar, un programa llamado Andrés Bello. En la primera camada de esa promoción, la primera camada de ese programa salió, entre otros, un señor llamado Hugo Chávez, no sé si te suena, donde básicamente el programa lo que proponía, entre otras cosas, era una mayor, digamos, relación de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil, ¿no? Y para ello, entre otras estrategias, lo que se proponía era que todo el proceso de instrucción militar culminara con una inserción o una participación en la vida universitaria de los aspirantes oficiales y, bueno, terminar su carrera militar con la financiación de estudios en universidades públicas que además tenían convenios con academias militares, ¿no? Eso era la condición, la culminación de esa carrera universitaria
que precedida por la instrucción militar, era la condición para poder después desarrollar la carrera militar o la carrera como oficial dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, de alguna manera esa profesionalización, reforma militar que dio lugar a una mayor, digamos, conexión de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil, también dio lugar a un proceso de mayor politización de las Fuerzas Armadas, de la cual, bueno, el emergente de esa politización será la aparición de figuras del calibre de Chávez, digamos, ¿no? De hecho, Chávez organiza un movimiento interno dentro de las Fuerzas Armadas que se llamó el MBR 200, el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, que lo lanza en 1983, coincidiendo con el 200 aniversario del nacimiento de Simón Bolívar, y de ahí, bueno, eso va a ser la plataforma de inicio de la vida política que Chávez va a tener muchos años después, que incluyó, bueno, un intento de golpe, bueno, su excursión, su tentación con la posibilidad de la lucha armada, hasta que opta finalmente por la vía electoral, que es la que le va a resultar más exitosa, digamos, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen es un panorama donde, bueno, Venezuela empezó a cambiar en los años 80 y cambiar radicalmente en los años 90, y muchos de esos cambios probablemente no fueron advertidos por una clase política muy, yo les diría, cartelizada y cerrada de alguna manera en sus propias trastiendas de acuerdos y compromisos, digamos, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, obviamente que así como hubo una cantidad de cambios que no fueron quizás debidamente registrados o correctamente registrados, bueno, el sistema político de la Cuarta República vivió una cantidad de crisis políticas y sociales a partir de los años 80 que tampoco creo que dieron lugar o no tuvieron la debida correspondencia en el aprendizaje político que esto hubiera merecido, ¿no? Y ahí yo mencionaría 5 crisis, la última, que es la que lleva con el triunfo de Chávez, y bueno, el principio del fin es el último clavo, digo, a la tapa del ataúd de la Quinta República, ¿sí? Pero esa elección donde Chávez gana en el 98 viene de alguna manera precedida de toda una cantidad de crisis que eran de alguna manera el llamado de atención para una clase política que, a diferencia de otras circunstancias, no hizo quizás el debido aprendizaje en la medida que no entendió los cambios que se estaban dando en la política y en la sociedad venezolana en esos años, ¿no? Y ahí yo mencionaría 3, 4 crisis, ¿no? La crisis del 82, que fue una crisis económica, que fue un poco el inicio del final de la prosperidad saudí de la Venezuela de los años 70, ¿sí? La crisis social del 89, que derivó en una rebelión que fue conocida como el Caracazo, que no se limitó a Caracas, sino que tuvo otros lugares, también se dio en otros lugares de Venezuela. Las crisis militares que vivió Venezuela en 1992, donde aparece públicamente la figura de Chávez, derrotado militarmente, triunfa políticamente, ¿no? Es decir, Chávez, derrotado militarmente, triunfa políticamente en la medida que instala su figura como una figura a nivel nacional, digamos, ¿no? El juicio político a Carlos Andrés Pérez, que era casi como una especie de prócer y de padre de la democracia venezolana, ¿no? Un juicio que se hace por peculado y por tráfico de influencias, ¿sí? Unas elecciones en 1993, en las cuales triunfa Rafael Caldera. ¿Se acuerdan que yo hace un rato lo cité a Caldera? Caldera, el que había puesto la finca para firmar el acuerdo punto fijo, ¿sí? Él había firmado ese acuerdo, bien. Ese Rafael Caldera en 1993 rompe con su propio partido que él había fundado, y forma algo que llamó la Convergencia Democrática, que era una especie de coalición electoral con más de una quincena de partidos, y gana esas elecciones presidenciales. Ya era un Caldera muy mayor, es decir, un hombre ya de más de 80 años, que estaba en el final de su carrera política, y bueno, el final de su carrera política termina siendo el último acto, que es entregarle el poder a Hugo Chávez, digamos, ¿no? Uno de los quizás errores políticos más graves que comete Rafael Caldera es indultarlo a Chávez, ¿no? ¿Qué hace Caldera? Bueno, indulta a Chávez pensando que Chávez en la calle iba a ser un elemento inofensivo, que era más peligroso tenerlo en la cárcel que tenerlo en la calle. Bueno, no hace falta que les cuente cómo terminó la historia, digamos, ¿no? Evidentemente la lectura no fue correcta, ¿no? Pero bueno, eso yo les diría que es un elemento más de toda esta composición en la cual, evidentemente, estábamos acá frente a una clase política que no había logrado leer de la manera adecuada
los cambios y los procesos que vivía la sociedad venezolana. Así, bueno, acá nos encontramos frente a una situación en la cual bueno, había una crisis que empezaba a manifestarse como crisis terminal. Hay intentos de reforma, de hecho se reforma el sistema electoral y se habilita la posibilidad de la elección directa de los alcaldes y de los gobernadores, pero esas reformas, como decía Max Weber, terminan conspirando contra las propias intenciones del reformador, ¿no? Porque la reforma política que instrumenta esta clase política termina socavando su base de apoyo territorial, primero a nivel subnacional y luego lo hará a nivel nacional en 1998, cuando Chávez gana la elección presidencial en diciembre de ese año, y en cuestión de muy pocos meses reduce a la clase política tradicional a un papel prácticamente testimonial, digamos, ¿no? De manera que, en síntesis, lo que tenemos acá es un sistema político que tuvo sus virtudes y que probablemente, al enamorarse de esas virtudes en el tiempo, no logró hacer los cambios necesarios para garantizar la continuidad de esta experiencia democrática, en la medida que no logró hacer la debida lectura y el debido aprendizaje de los cambios y las crisis que Venezuela vivió en los años 80 y 90, digamos, ¿no? Con lo cual el resultado de esto fue esa transición que se va a dar entre 1998 y el 2000 de la Cuarta a la Quinta República, ¿no? Ahora, después del corte, quiero conectarme unos minutitos más, que quiero arreglar algunas cosas para la clase que viene, pero bueno, no sé si esto les sirvió como un panorama general, alguna consulta. Si no, después, ahora... Siempre es grato escucharte 140 años de historia en 1 hora y media. En 40 minutos. Sí, por eso, pero no sé qué opina Ricardo. No. Bueno, creo que tengo buena capacidad de síntesis, por lo menos. Obvio.